Hola niños, qué gusto saludarlos nuevamente, qué alegría poder hacer nuevamente una clase para ustedes. Y si bien siempre les repetimos los profesores que los extrañamos y quisiéramos hacer una clase con ustedes ahí directamente, con sus preguntas y a ir haciendo la clase juntos, no se puede por ahora, así que igual agradecemos al Señor que tenemos esta instancia de que ustedes nos vean, nosotros no los vemos claramente, pero confiamos en que están ahí detrás, ahí con sus Biblias, con sus cuadernos listos, preparados para esta clase, ¿ya? Les invito entonces primero a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día, este nuevo día que tú nos regalas para que junto con los niños aprendamos más de tu palabra. Te damos gracias porque tú nos cuidas, porque tú estás al tanto de todo lo que está pasando en el mundo, en nuestros hogares, a nivel de nuestra iglesia, con los niños, Señor. Tú estás al tanto de todo, Señor, y tú estás al cuidado de nosotros. No hay nada que se escape a tu voluntad, así que confiamos en ti y te damos muchas gracias por eso, Señor. Y te pedimos que ahora tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos poner por obra, en práctica, aquello que tú nos aconsejas en tu palabra, Señor. Así que te damos muchas gracias por este tiempo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ya, chiquillos. Me imagino que ya están con sus Biblias a mano, ¿cierto? Con sus cuadernitos, para que tomen apuntes, escriban los versículos o si tienen alguna pregunta, la puedan escribir ahí. Después cuando nos juntemos nuevamente en la iglesia, podamos revisar. A lo mejor alguno puede llevar sus cuadernos y podemos ver qué escribieron. Hoy día la clase se llama Los dos hijos. Es una parábola que Jesús fue diciendo ahí en un momento a un determinado grupo de personas, ¿cierto? Porque Jesús le hablaba o a sus discípulos, o a la gente, a los sacerdotes, o a la multitud que lo seguía, ¿cierto? Le hablaba a distintos grupos de personas. Ahora vamos a ver a quién le hablaba acá. Y vamos a leer, así que los invito a que busquen su Biblia, la tomen y la abramos en el libro de Mateo. Vamos a leer los versículos 28 al 32, es toda la parábola, la vamos a leer completita para que la podamos entender bien, ¿ya? Y la leemos, dice así: ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo lo mismo. Y respondiendo él le dijo: Sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Y Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron, pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bien, aquí esta forma que tenía Jesús de hablar, de decirle a las personas estas enseñanzas, era en forma de parábola. ¿Ustedes recuerdan qué significaba una parábola? ¿Qué es una parábola? Lo habíamos hablado en algunas clases, a lo mejor se han olvidado, pero era una forma que tenían en la antigüedad de decir las cosas para poder entenderlas mejor. Y la parábola es una forma breve, una narración corta de dar una enseñanza con ejemplos, con comparaciones, de forma veraz. O sea, es decir, las historias son de verdad, no es que era un cuento inventado o que habláramos de, no sé, que los extraterrestres bajaron y con eso hacíamos una enseñanza. No, era algo que podía ser verdad, pero que en el momento no estaba sucediendo, ¿ya? No es que lo que se estaba contando era algo que pasó, literalmente eso fue, no, era una forma de dar una enseñanza para que los que estaban escuchando en ese tiempo o nosotros hoy día, los lectores, podamos entender de una forma más sencilla como algo, tomar decisiones para aplicar a nuestra vida, ¿ya? Es como, eso en forma como sencilla, algo que se nos cuenta de forma breve para que podamos sacar una enseñanza de aquello. Entonces Jesús estaba dando esta enseñanza en forma de parábola y se las estaba dirigiendo nada más y nada menos. Vamos ahí en el mismo capítulo 21, si vemos al principio como de este pedacito. Recordemos que Jesús en este tiempo estaba entrando a Jerusalén, era justo previo a que a él lo apresaran, se lo llevaran, ¿cierto? Lo arrestaran, fuera entregado, para que luego fuera a un juicio
a un juicio injusto que se hizo de él y le aplicaran la peor condena o el peor juicio que podía haber, que un hombre fuese crucificado, ¿cierto? Justo antes de eso, Jesús entra a Jerusalén. Y en este momento, cuando entra a Jerusalén, porque con eso se cumplía lo que en la palabra del Señor decía desde la antigüedad, fue tal cual. En el versículo 23, un poquito más arriba donde leímos, dice: cuando llegó al templo, Jesús había llegado recién a Jerusalén y llega al templo, dice, los principales son los líderes religiosos de esa época, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaban. Entonces ahí vienen como una serie de preguntas. Y Jesús, y ahí viene esta forma de Jesús de hablarle a ellos en parábola. Y le empieza a decir esto muy curioso, porque le empieza a hablar de dos hijos, ¿cierto? Era una enseñanza como muy sencilla. De hecho, ellos, los líderes religiosos, la responden muy rápida, porque les dice, ¿qué es mejor entonces? O le dice, ¿cuál de los dos había hecho la voluntad del Padre, ¿cierto? De estos dos hijos. ¿Qué hizo el primero? ¿Recuerdan de lo que les leí recién? ¿Qué hizo el primero? El primero dice, cuando el papá le dice, hijo, necesito que vayas a trabajar ahí a la viña, al campo que él tenía, el primero le dijo, no quiero, y después al rato él se arrepintió, cambió de opinión y dijo, ya, sí, voy a ir. Eso fue lo que el primero. Y el segundo hijo, cuando el papá le dice lo mismo que al primero, el segundo dice, sí voy, dice al tiro, ¿cierto? Al tiro, obediente, sí voy. Pero después al rato, él no fue, no cumplió con lo que había dicho. Entonces era como una enseñanza relativamente sencilla y se la da a estos líderes religiosos, esta pregunta a Jesús, y los líderes religiosos, ¿qué es lo que le dijeron? ¿Quién había hecho la voluntad del Padre? El primero, dicen, sí, es muy fácil. El primero, porque ¿qué es lo que había que hacer? Claro, digo primero que no, pero pucha, después me arrepiento, cambio de opinión, pero en el fondo sí obedezco. Igual obedezco, hago la voluntad del Padre. Y el otro era como que sí, dijo que sí, pero en el fondo no lo hizo. Entonces era muy sencillo y Jesús ahí les enrostra, ¿cierto? Y les dice, es como, miren, escúchense, y le dice, ciertamente van a ir antes. ¿Quiénes? Los publicanos, que eran los que cobraban los impuestos y eran corruptos, o sea, eran muy odiados por los judíos en esa época porque le hacían mucho daño al pueblo judío. O las rameras, las que eran las prostitutas, dice, ellos, que eran como los pecadores, los más malos del tiempo, para estos líderes religiosos, Jesús le dice, ellos van a llegar antes, van a llegar al reino de Dios y ustedes no. Porque escucharon a Juan el Bautista cuando predicaba de esto, predicaba acerca de mí, que vendría el Salvador del mundo, que vendría Dios mismo a estar con ustedes y no le hicieron caso. Entonces Jesús con esta parábola le está enseñando a ellos como adultos y ahora a nosotros y también a ustedes como niños, que es muy fácil responder esto, pero la verdad que en la práctica no es tan fácil. A ver, si estamos pegaditos al Señor, Él nos ayuda a superar las tentaciones cuando tenemos tentación de mentir, de no obedecer, de no cumplir con nuestra palabra. Pero a veces eso se nos olvida o nos apartamos un poquito del Señor y no podemos. No podemos porque se nos hace mucho más fácil no cumplir, estar aburrido. Pero imagínense ustedes qué habrá sentido ese padre cuando el primer hijo le dice, no quiero ir. Pero después se arrepiente, o sea, cambia de parecer, hace otra cosa y dice, ahora voy, y sí trabaja en lo que el papá necesitaba, que era que le ayudaran en el campo. ¿Qué habrá sentido el papá con eso? A lo mejor primero habrá sentido como un poquito de pena, pucha, mi hijo me dijo que no y no sé qué, pero mi hijo se arrepintió y al final fue. Seguramente su papá tiene que haber estado muy contento porque el hijo le obedeció y en el fondo le da la oportunidad al hijo de... Se equivocó, cambió de opinión, se arrepintió y luego fue a trabajar. Y este papá, obviamente, gustosamente, muy feliz, lo recibió para que fuera a trabajar, ¿cierto? Entonces ahí podemos pensar qué sintió este papá cuando el hijo primero le dice que no, pero en el fondo obedece y lo hace igual. ¿Y qué habrá sentido cuando el otro hijo le dice, sí, papá? Y después el papá lo espera en el campo, ahí en el viñedo, y el hijo no llega a trabajar. ¿Qué habrá sentido ese papá? A lo mejor habrá dicho, sí, mi hijo me dijo que sí, que obediente, pero después no llega. Y en el fondo no cumplió con su palabra. No sé si lo podemos tomar como una mentira, pero es no cumplir, no obedecer. Entonces, ¿cómo se habrá sentido ese papá de triste, de como, no sé si enojado, pero sobre todo triste?
Por eso, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, cuando ustedes se ponen de acuerdo con un amigo, por ejemplo, no en este tiempo de pandemia, porque no podemos salir ni que entren tantos amigos a nuestra casa, ¿cierto? Pero si ustedes se ponen de acuerdo con un amigo, invitan a un amigo a la casa a jugar. Ya, sí, el sábado llego a las 4 de la tarde y voy a ir a jugar contigo. Y ustedes felices, emocionados, yo creo que están, ya mamá, terminé de almorzar, ya me lavé los dientes, ya hice mi pieza, tengo todo listo, estoy esperando a mi amigo para jugar. Y su amigo no llega, y su amigo no llega, y su amigo no llega, y su amigo no llega. ¿Cómo se sentirían ustedes? Yo creo que se pondrían tristes. O capaz que algunos se enoje mucho. Y tendrían toda la razón, porque ese amigo que les hizo una promesa o se hizo un compromiso con ustedes, no lo cumplió. ¿Qué pasaría si ustedes como hermanos están jugando, no sé, entretenidos, y por ejemplo, ustedes no tienen pelota y tienen ganas de jugar a la pelota, y su hermano sí tiene una pelota, y le dicen al hermano, ¿me prestáis la pelota para jugar? Y el hermano dice, sí, más ratito te la presto. Y después cuando ustedes tienen ganas de ir a jugar, van y le dicen al hermano, ya, préstame la pelota, y el hermano dice, no, ahora no te la presto. ¿Qué sentirían ustedes? Les daría rabia, ¿no? Se frustrarían, se enojarían, capaz que pelearían con su hermano porque no está cumpliendo lo que les había ofrecido, lo que les había prometido. Asimismo, le pasó a ese padre en esa parábola. Y con estas parábolas podemos entender el corazón de Dios, podemos conocer el corazón de Dios con estas enseñanzas. Él nos está diciendo lo mismo. Nos está enseñando a que cuando nosotros nos comprometemos con algo, cuando decimos algo, nuestras palabras tienen que decir verdad. Nuestras palabras tienen que ir acompañadas de nuestros hechos. ¿Han escuchado algunos como dichos o refranes cuando dicen que los hechos tienen, las palabras son, no, lo enredé, los hechos son más fuertes que las palabras? ¿Lo han escuchado algo como así? Es decir, yo puedo decir muchas cosas, pero en el fondo lo que hago, esa es la realidad. Por lo tanto, si yo digo, te voy a prestar mi juguete, lo digo, las palabras dicen una cosa, pero si en realidad no te presto mi juguete, esas palabras no sirven de nada. Porque en realidad son los hechos los que tienen que acompañar mis palabras. Y eso es lo que está hablándonos el Señor aquí, de la verdad y la obediencia. Nos está recordando la obediencia, nos está hablando de este padre que le pide ayuda a dos hijos, y uno dice primero que no, pero sí le ayuda, y uno dice que sí y no le ayuda. Estamos hablando de una obediencia y estamos hablando de que seamos veraces, que digamos verdad con nuestras palabras y eso se vea reflejado en nuestros hechos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando sus papás le dicen, anda y haz la pieza, o anda a estudiar, o anda a hacer la tarea, y ustedes dicen, sí papá, sí voy a ir. Y después se quedan jugando en la pieza o no quieren hacer su cama. Y cuando entra el papá o la mamá a la pieza y no los ve estudiando o no los ve que hicieron su pieza, ¿cómo se sentirán sus papás? ¿Cómo se sentirán? A lo mejor se sienten tristes, a lo mejor deben decir, pucha, me dijo que lo iba a hacer y no lo hizo otra vez. O a lo mejor se enojan, y dicen, otra vez hizo lo mismo, me dijo esto y no cumplió, va a llevar un castigo. A lo mejor pasa eso. Si esto lo llevamos al Señor, ¿cómo se sentirá el Señor si nosotros nos comprometemos con Él verbalmente o en nuestras oraciones o le decimos a otro, yo voy a orar, yo voy a leer la palabra del Señor, voy a leer la Biblia un ratito todos los días o a lo mejor estudio toda la semana, el fin de semana voy a leer la Biblia y después no lo hacemos? ¿Qué sentirá el Señor? ¿Le dolerá su corazón? Porque en realidad le estamos prometiendo algo y no lo estamos cumpliendo. A lo mejor somos muy buenos para decir cosas al tiro. Sí, esto quiero hacer, sí, yo lo voy a hacer, o prometemos, o todo lo decimos con un sí, pero después eso no va acompañado de nuestros hechos. Entonces, esta parábola es muy sencilla, pero tiene una enseñanza muy profunda. Para ustedes, para mí, para todos, el Señor nos está recordando que nuestras palabras tienen que ir acompañadas de nuestros hechos, ¿ya? En todo sentido, en nuestro hogar, en el colegio, en la iglesia, cuanto más en nuestra relación con el Señor. Entonces, si nosotros les decimos, les pedimos, chiquillos, no se olviden de orar, no se olviden de leer la Biblia, no es porque con eso nos vayan a ayudar en algo a nosotros o nosotros los vamos a querer un poquito más. Ni siquiera es que si ustedes oran o no oran o leen la Biblia o no, el Señor los vaya a amar un poquito más. ¿Acuerdan que en unas clases anteriores hablamos de que si hacíamos lo bueno, Dios nos amaba y nuestros padres también, pero si hacíamos lo malo, Dios nos seguía amando y nuestros padres también, pero sin embargo siempre vamos a tener consecuencias porque nuestros actos, nuestras decisiones
tienen siempre consecuencias. Entonces, ¿qué queremos? ¿Alegrar el corazón del Padre o entristecer el corazón del Padre? Ya sea de nuestros padres terrenales aquí en la casa, o en su casa, su papá, su mamá, o mayormente el corazón de nuestro Padre Celestial, que los ama, los escogió, los tiene cuidado, los tiene en un hogar, les da comidita, tienen su casita, están con familia. ¿Cuánto Dios los ama, chiquillos? Son unos regalones ustedes del Señor. Yo soy una regalona del Señor. El Señor me ama mucho. Entonces, tengamos mucho cuidado y pongamos mucho ojo, no solo con nuestros seres, porque cuántas promesas, cuántas veces hemos dicho algo que vamos a hacer a nuestros seres queridos, a nuestro entorno, a nuestros amigos y al Señor mismo y no lo hemos cumplido. ¿Cuántas veces? Quizás muchas, ¿cierto? A mí me pasa muchas veces, que a veces digo que voy a hacer algo y luego me olvidé y no lo hice. Entonces, mis actos no dijeron lo mismo que mis palabras. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Me quedo, ya da lo mismo. No, me arrepiento y voy al Señor y le pido perdón, pero trato después de no hacerlo de nuevo, no siempre decir, sí lo voy a hacer, sí voy a ir, sí yo te ayudo, sí yo te compro, sí yo te acompaño a jugar y después no hago nada. No, porque eso hablaría muy mal de cómo somos nosotros como hijos de Dios. Nuestro Dios es santo y le gusta que nosotros como hijos seamos obedientes y cumplamos lo que decimos, porque somos hijos de un Dios santo. No podemos ser hijos mentirosos de un Dios que no miente. Les voy a hacer que lean o leamos juntos este versículo que es como para que lo repasemos un poquito. En Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro 1, los versículos 14 y 15, y dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí nos está diciendo que nosotros debemos ser hijos obedientes a Dios y que no hagamos las cosas que hacíamos antes. Si antes mentíamos mucho, decíamos voy a estudiar y en realidad cerraba la puerta y no estudiaba, no lo hagamos más, porque somos hijos de Dios y Dios es santo y le duele que nosotros vivamos una vida de no cumplir lo que decimos o de mentir. Así que, chiquillos, los animo a que le pidan ayuda al Señor. A todos nos cuesta, a mí también me cuesta a veces justo lo que digo que sea exactamente lo que hago. A veces no lo hago tan bien, a veces me equivoco y tengo que pedirle perdón al Señor. Yo sé que a ustedes también les cuesta, pero ahí, buscando del Señor cada día, ir en oración y decirle, ay Señor, me sigue costando, dije que iba a hacer esto, pero en realidad quise hacer esto otro. Ustedes vayan y recuerden y oren al Señor. Y recuérdense de esta parábola. ¿Cuál hijo le agradó más al corazón del Padre? Quizás el primero dijo, no quiero ir. Porque a veces nos nace, no queremos, es como, haz la pieza ahora, y no quieren, porque quieren seguir viendo dibujos animados, quieren escuchar música, quieren ir a jugar al patio y a lo mejor no quieren. Y a lo mejor sí van a decirle a veces a los papás, no quiero. Pero también es muy bien, está muy bien que ustedes se arrepientan de algo que hicieron mal y ahí van a estar sus papás para perdonarlo y Dios con mayor razón también nos va a perdonar. Me arrepiento, mamá, me equivoqué, papá, me devuelvo, voy a hacer ahora la pieza, después salgo a jugar. Eso va a agradar el corazón de sus papás. Esas cosas agradan, nuestro arrepentimiento agrada al corazón del Señor. Ya, chiquillos, recordemos esto siempre, nuestro Dios es santo. Y en su santidad, cerca de Él no puede haber pecado. Si nosotros pecamos, tenemos que ir a arrepentirnos rápidamente y estar pegaditos al Señor. El Señor no nos desecha, no nos deja de amar, pero a Él le agrada en su corazón, es feliz en su corazón cuando somos hijos obedientes. ¿Ya? Y el Señor los ama muchísimo, así tal cual como ustedes son. Ya, chiquillos, esta sería la clase de hoy. Espero que la recuerden, vuelvan a leer la parábola. Si tienen alguna duda, pregúntenle a los papás. Si no, escriban alguna preguntita y nos mandan a decir a nosotros al ministerio, porque estamos aquí para eso, para poder estar haciendo clases para ustedes con lo principal que es la palabra del Señor. Nunca nos olvidemos que aquí conocemos al Señor. Aquí lo conocemos, no lo conocemos en historias, en lo que alguien nos contó. Sí podemos escuchar cosas, sí entre los hermanos podemos decirnos, pero el verdadero carácter, el verdadero corazón del Señor lo vamos a encontrar en su palabra, porque aquí está todo lo que Él quiso decirnos, ¿ya?
Los invito a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta clase. Gracias porque con esta parábola tú nos quieres dar una enseñanza sencilla pero profunda. Que nuestras palabras, lo que digamos, sean igual a nuestros hechos, Señor. Así que te pido que le ayudes a los chiquillos porque yo sé que les cuesta. A mí también me cuesta, Señor. Y necesitamos de ti. Te damos muchas gracias por esta clase. Gracias porque tu palabra nos vuelve a recordar lo amoroso, misericordioso y cuánto nos ama. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Me dio un poquito de garraspera, se me secó la garganta, pero igual le oramos al Señor. Ya, chiquillos, ha sido un agrado hacerle esta clase nuevamente y nos volveremos a ver en otra oportunidad, en otra clase. Y recuerden estar con mucho cuidado con las redes sociales, con el teléfono, con el computador. Ya, ojo ahí, cuidado, lo que ven, lo que escuchan, las cosas que mandan. Ya, el Señor los ama y nosotros también. Chao. Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver que como tú no hay otro igual, que tu amor es real. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en mí.